TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de la Revolución Maderista. Vamos a hablar de una investigación con la cual un egresado de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía de esta universidad obtuvo el título de licenciado en Historia. Él es el historiador Felipe Mosterín Cantón. Hola Felipe, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto estar aquí. No, gracias a ti. Pues les quiero decir a los televidentes que me pareció pertinente que Felipe Mosterín estuviera aquí porque desmiente muchos de los supuestos que los queretanos o las personas que vivimos en Querétaro, que somos aficionados o profesionales de la historia, habíamos creído desde siempre por otros libros que se han publicado. Felipe analiza estas publicaciones y él va a desmentir en su investigación una cosa que siempre hemos repetido, que Querétaro fue revolucionario y se adhirió rápidamente a la revolución maderista porque aquí se fundó en 1909 el partido antirreeleccionista y hubo una foto que muestra un mitin en donde vino Madero y entonces todos como que nos tragamos la píldora de el Querétaro revolucionario que apoyó a Madero. Pero ¿tú qué encontraste en las fuentes, Felipe? Bueno, lo que encontré en las fuentes es que Querétaro, o los queretanos, mejor dicho, siempre han aprovechado las coyunturas históricas para presentarse ideológicamente más hacia el ala liberal que hacia el ala conservador, pues dependiendo los resultados de la política nacional. Esto comienza desde la independencia, de que se aprovecha llamar a la entidad como la cuna por las tertulias, las conspiraciones, etcétera, aunque sabemos que el movimiento pues tenía otras características. Cuando termina la independencia, incluso a Querétaro se le iba a quitar el estatus de estado por haber colaborado con los realistas. Incluso fue Querétaro el último estado en ser liberado de las tropas realistas. Entonces, más que cuna de la independencia, es la tumba de la colonia. Pero con un juego ideológico manejado en el discurso, pues muy fácil se pueden poner la medallita de liberales. Posteriormente, pues también aquí fue donde se le llama la tumba del imperio de Maximiliano, pero es la misma situación. Más bien fue la última ciudad que apoyó el proyecto monárquico del austriaco y pues lo defendieron, lo extrañaban y yo diría que incluso todavía hay personas que extrañan ese sueño del Querétaro monárquico, pero siempre cuando es conveniente se navega bajo bandera liberal. Fíjate, y ahí no podemos hacernos guaje. ¿Por qué? Perdón por el coloquialismo. Benito Juárez en una de sus cartas, cuando está a punto de caer Querétaro en las manos republicanas, él asienta con puño y letra en una carta que le dirige a su yerno Pedro Santacilia y dice: en Querétaro no hay un alma que salga a darnos razón del enemigo. Todo Querétaro nos es hostil, ¿no? Claro. Y esto tiene mucho que ver con la identidad queretana en cuanto a su religiosidad. Este catolicismo que se vive mucho en la ciudad, pues va muy de la mano con los principios de conservar las tradiciones, digamos, la identidad con España, sobre todo, sigue muy viva. Lo podemos ver en cosas cotidianas como las corridas de toros. Somos uno de los pocos lugares que tiene pues 2 plazas de toros, ¿verdad? Entonces, incluso durante la Revolución, uno de los gobernadores liberales, carrancistas, pero no era queretano, sino de Guanajuato, Federico Montes, las prohibió. 2 años después que se fue él y llegó otro queretano, pues las volvió a imponer. Esto como parte pues, de los valores tradicionales de Querétaro, que pues nos señalan más una parte conservadora que liberal. Pero en la política se maneja mucho esto de Querétaro de Arteaga, haciendo alusión al general liberal de la época de Juárez, pero muy en el fondo pesa más el Santiago de Querétaro. Entonces, este juego con los símbolos, con las palabras, les funciona mucho al oportunista político para presentarse de acuerdo al ambiente nacional
y que se vea favorecido pues en elecciones, en prebendas, en ocupar cargos y pues en navegar en bandera de acuerdo al ambiente nacional. Fíjate que ahorita me recordaste ahorita que decías que las corridas de toros y el linaje español, me recordaste algo que acaban de decir en una mesa la maestra Luz Amelia Armas Briz y Oliva Solís, que han trabajado la población afrodescendiente en Querétaro, y ellas decían, y también la doctora Guadalupe Zárate, a las dos les pasó en escenarios distintos, que cuando empezaban a hablar de los expedientes de los esclavos negros y mulatos de la población afro en la ciudad de Querétaro, los queretanos de rancio abolengo se pararon de pestañas y dijeron: mentirosas, aquí no ha habido un negro en la vida, todos somos españoles, ¿no? Entonces este conservadurismo yo creo que está salpimentado obviamente por racismo, elitismo, por sentirse esto que tú dices, españoles, ¿no? Claro. Y en el contexto, y además dices algo muy fuerte, que históricamente hemos sido acomodaticios, ¿no? Exactamente. Esa es un poco la intención de la investigación, de que curiosamente Querétaro es una entidad pequeña, pero en los grandes acontecimientos nacionales aparece en el momento preciso, con la capa precisa, pero en el resto del proceso histórico, que es lo que estudian los historiadores, brilla por su ausencia. No hay grandes queretanos dentro de las filas revolucionarias, no ha habido presidentes queretanos más que el conveniente Francisco León de la Barra, que es el tránsito entre Díaz y Madero, y sin muchas ganas le da el triunfo a Madero. Entonces, esta conveniencia política, no sé si es propia de los queretanos, pero son muchas las casualidades. Fíjate que hay varias hipótesis. Una de ellas es que como geográficamente se ubica en el centro, todos los zafarranchos, revueltas, golpes de Estado, etcétera, guerras, como le quieras llamar, le impactan directamente. De hecho, no es casualidad que si tú te fijas en las cúpulas de las iglesias, porque pues, es una ciudad de templos, ¿no? La ciudad santa de tierra adentro, dijo Guillermo Prieto. Bueno, cuando tú ves cúpulas, torres y así de iglesias, que en Querétaro en cada esquina hay una, no tienen muchas ni torre ni cúpula. ¿Por qué? Porque les impacta, esa es una hipótesis, todos los acontecimientos políticos y sociales les impactan directamente, y entonces la hipótesis es que por eso mejor se acomodan, para que les vaya como lo menos peor posible, ¿no? Claro. Incluso esta misma posición geográfica es la que se dice le valió la asignación como capital para hacer el Congreso Constituyente, que no estaba tan cerca del norte, donde estaban las fuerzas de Villa, ni tan cerca de Morelos, donde estaba Zapata y sus amigos. Entonces era una entidad conveniente y relativamente, digamos, separada de los grandes ejércitos revolucionarios que durante 7 años estuvieron pegando tiros, y se eligió como el punto clave. Y los locales aprovecharon para decir, pues claro, tenía que ser Querétaro porque es la entidad liberal y que va a poner, digamos, las leyes para el país, y se acordaba de estos eventos históricos del pasado, como cuando se firmó aquí también el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se perdió la mitad del territorio frente a Estados Unidos. Como que siempre utilizó Querétaro la circunstancia histórica para reafirmar su identidad de un estado pequeño pero importante, pero darle un matiz político. Incluso fíjate que en los considerandos, en el decreto por medio del cual Carranza convoca al constituyente, en los considerandos deja sentado igual esto, ¿no? Y vuelve a tomar la bandera de Querétaro, que fue cuna de la independencia, que todo lo que ya sabemos y que ya nos dijiste, e incluso cuando promulga la Constitución hay una frase así magistral, ¿no? Que reivindica Querétaro, o sea, él mismo, sabedor de que siempre ha sido conservador y de que a él lo alucinaban, ahorita si quieres hablamos de eso, acaba diciendo cuando promulga la Constitución: Querétaro, tumba de imperios, cuna de constituciones, ¿no? Exacto. Y cuando en las fuentes que tú conoces, Genaro Licastro y Valentín F. Frías, que son queretanos de la época, consignan cómo el pobre de Venustiano Carranza, cuando venía a Querétaro, incluso no se atrevía a caminar por las calles al mediodía,
prefería salir como muy de madrugada, salir de la estación del ferrocarril y llegar a la ciudad porque no era bienvenido. Entonces, fíjate cómo hasta él utiliza esta artimaña del Querétaro liberal. Exacto. Para nombrar el constituyente, ¿no? Sí, pero él propiamente sabía la hostilidad que había a su facción, ¿sí?, por el catolicismo imperante en Querétaro. Cuando llegaron las tropas carrancistas en el 14, en el 15, muchos traían banderas que el propio Valentín F. Frías deja algunos esbozos, unos dibujos, que hay unos curas ahorcados. Entonces, pues eso definitivamente la población no lo vio bien. Y Valentín Frías también nos deja un anagrama que se manejaba en la época de Carranza, que era "Vi a Satán en carroza". Entonces es el juego de cómo los queretanos veían a Carranza, aprovechaban su barba como para decir: esta figura pues no es piadosa, no merece estar aquí, pero si va a limpiar el nombre de Querétaro como conservador, igual lo podemos aceptar. Incluso el papel que hicieron los diputados queretanos en el Congreso Constituyente, aunque van de liberales, que era un requisito indispensable para participar en el Congreso, pues de repente ponen unas propuestas de que le den más territorio al Estado, y los otros estados le dicen que si Querétaro quiere más territorio, mejor que derrumbe sus iglesias y que deje de alimentar curas. No es solo una visión que tenemos hoy en día del Querétaro como conservador. Se tenía en aquella época y con razones, con causas. Uh-huh. Y fíjate, hablando de esto que dices de Carranza, de que lo tenían como un demonio, si revisamos La Sombra de Arteaga, por ejemplo, que es el periódico oficial de gobierno del Estado, en la época en la que gobernaron los constitucionalistas durante la Revolución, que fueron como 3 veces, si mal no recuerdo, pues sí, cómo no iban a odiar a los constitucionalistas y a Carranza, si ahí decían: el clero tiene embelesado, idiotizado al pueblo queretano, claro, por eso decidimos clausurar la iglesia de San José de Gracia y confiscar todas las bibliotecas de los conventos, de los monasterios, del Pío Mariano, del Colegio Católico Pío Mariano, del canónigo Perenganito de tal, y la llevamos a esa iglesia porque ahora es biblioteca pública, porque la iglesia los tiene idiotizados, y la quema de los confesionarios en el Jardín Cenea. Y esto de lo que nos hablaba el doctor Meyer, ¿no?, en claro, el evento de la Constitución en el que participaste como ponente tú también, de cómo les tienen tanto miedo que en cuanto dicen: ahí vienen los constitucionalistas o los carrancistas, la Virgen, ¡fum!, órale, a emparedarla, ¿no? Aunque claro, en realidad la enterraron porque fue en el piso, no en una pared. Pero imagínate qué miedo le tenían al sacrilegio de los carrancistas, ¿no? Era ocultar la imagen y el tesoro también. Sí. Es importante mencionarlo. Sí. Y también sobre todo esta parte de cómo la iglesia tenía muy amarrada la cuestión de la cultura a través de la educación. La mayoría de las personas que estaban instruidas, que eran como la élite intelectual del Querétaro de esta época, el porfirista y el revolucionario, pues se educaron en instituciones religiosas, eran profundamente religiosos y no tenían muchos pelos en la lengua para ocultarlo. Las fuentes principales que comentaba, como Genaro Licastro y más Valentín Frías, eran extremadamente católicos. Uh-huh. Y llama mucho la atención una denuncia que hace Valentín F. Frías en sus efemérides, de que cuando llegaron las tropas carrancistas, se metieron a la iglesia de la congregación y se defecaron en los confesionarios, orinaron, se robaban en los cáliz. Exactamente, todo ese tipo, hacían bacanales, decían que llegaban mujeres vestidas como hombres, como soldados, y cómo es posible, cuándo se había visto esto que andaban a caballo así como los hombres, ¿no? Que era así impensable, ¿no? Era impensable. Ajá. Y peor, porque su hijo, bueno, se anexa a las tropas revolucionarias, pero bueno, para su fortuna se fue con los villistas, que tenían un sentido más de pertenencia al catolicismo que los carrancistas, que tenían este sector anticlerical, que no antirreligioso. No es que renegaran de Dios, sino más bien del control de la iglesia sobre los bienes materiales, la educación, las tierras, etcétera, y se desquitaban pues apropiándose de las propiedades de una ciudad tan rica en religión y en sus iglesias como era Querétaro.
Qué bueno que haces la diferencia entre religiosidad y anticlericalismo, porque incluso muchos de los carrancistas de la tropa del ejército traían en su sombrero la estampita de la Virgen de Guadalupe, entonces puede parecer contradictorio, pero no. Lo que pasa es que eran católicos, pero estaban en contra de la institución, ¿no? Exacto. Es que la parte importante es que la mayoría, por ejemplo, de los políticos que querían un cambio en la época de la Revolución, como el propio Carranza, no era un cambio radical, era la vuelta a la Constitución del 57, porque durante el Porfiriato se había dejado unas leyes muy preciosas, muy bonitas en la Constitución, pero la Constitución se había cerrado. Lo único que funcionaba era la autoridad del general Díaz, y al momento que querían aplicar, por ejemplo, las leyes de reforma, algo tan sencillo como que los sacerdotes no salieran con sotana a la calle o no hicieran sus festividades religiosas en público, pues la sociedad misma exigía que eso pues se hicieran de la vista gorda. Entonces, al momento que los llamados jacobinos o radicales, que eran los carrancistas, que dicen los sacerdotes no pueden hacer esto, solo tienen que cumplir la ley, que la ley tiene 30 años, la gente pone el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? Porque seguía siendo un tema pendiente. Aunque desde Sebastián Lerdo de Tejada las leyes de reforma eran parte del texto constitucional, pues estaba totalmente cerrado por el sistema político porfirista, que era pues como conciliador con la iglesia, porque la necesitaba. Exacto. Y de hecho, fíjate que la doctora Blanca Gutiérrez ha documentado cómo durante todo el porfiriato, en la prensa nacional, en la prensa capitalina, ahorita no me voy a acordar de los periódicos que cita, pero liberales, se la pasan criticando a Querétaro, y el gobernador Francisco González de Cosío, que se hace ojo de hormiga, que el viático sigue saliendo, que la procesión del silencio, siempre, siempre, siempre durante todo el porfiriato o porfirismo están criticando a Querétaro por mocho, por retrógrado, porque no sigue las leyes de reforma, porque su gobernador se hace guaje, porque incluso atacan terriblemente a los protestantes que llegan y los agarran a balazos y salen huyendo, y hay heridos y hay muertos, y se vuelve a hacer ojo de hormiga y no hace nada. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, porque obviamente ese es el ambiente que históricamente se ha vivido y que todo el mundo sabe que es conservador, pero nosotros fingimos que no lo somos. Y ahora sí vamos a hablar de tu tema, porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Quién es Carlos M. Loyola, el primer gobernador de la Revolución Maderista? Nada más, Sí, porque adelante. me gustaría una conclusión de lo pasado. Creo que eso sigue siendo muy real por algo que podemos ver en nuestra ciudad, que la única estatua que tenemos 3 veces es la estatua de Santiago. Ah, mira. Es la que está entrando por la Cuesta China, la que está en Paseo de la República, una que pusieron en 5 de febrero, además de la que ya estaba en el centro. Entonces, digamos, enfrente de Plaza Fundadores, esta estatua ecuestre de Santiago Apóstol, pagada por el Estado, pues digamos, no la pueden vender como identidad en todas las ciudades que somos Santiago, pero en el fondo, pues oculta algo más, todos lo sabemos. Sí, porque 3, tienes razón, ya es demasiado. Y ahora dinos, ¿de dónde cómo surge o quién es este personaje? Porque pareciera, los televidentes pueden pensar, bueno, si es el primer gobernante en Querétaro, impuesto o elegido, como le quieran llamar, por la Revolución Maderista, ya triunfó Madero, y entonces hay elecciones en Querétaro, pero ¿quién es este personaje? Porque eso también es interesante. Okay. Claro, este personaje, Carlos M. Loyola, era uno de los grandes hacendados del Querétaro de principios del siglo XX. Nada más era el dueño de la hacienda de Juriquilla y Santa Rosa Jáuregui. Él fue accionista de la Compañía Hidroeléctrica Queretana, fue miembro del Partido Reeleccionista, y pues cuando comienza la Revolución de Madero, triunfa y se organizan las elecciones de Querétaro de 1911, él es el que es sustentado como candidato, digamos, con más fuerza, porque es la élite porfirista la que lo elige a él como el representante a heredar el poder que estaba vacío, porque Francisco González de Cosío, el que fue el similar de Porfirio Díaz, estuvo más de 15 años en el poder, lo abandona el Estado y por lo tanto pierde el cargo.
Curiosamente, es el Partido Católico el que propone a Loyola. Entonces, este señor Carlos M. Loyola, en realidad había participado algo en política, pero más como actor económico, como representante de esta élite. También fue uno de los encargados de la Comisión del Centenario de la Independencia, es decir, era uno de los favoritos de Francisco González de Cosío. En muchas fotografías, o sea, del salen gobernador juntos. porfirista, Exactamente. al que acababan de derrocar, y ahora es el gobernador revolucionario. El padre de Carlos M. Loyola era amigo personal de Francisco. Don Bernabé Loyola, que era el súper porfirista, hacendado, hiper rico, ¿no? Exactamente. Entonces, esta élite económica, pues era al mismo tiempo la élite política. Pero cuando estalla este fervor político después del triunfo de Madero, pues muchos otros personajes jóvenes de los sectores medios que querían participar y le hicieron caso al llamado de Madero de renovar las filas, de que hubiera una participación real en las votaciones, que hubiera propuestas ideológicas, pues ellos son los que se van a enfrentar a este personaje. Entonces, pues ellos se van a agarrar de este capital político que les presenta porque lo tachan de porfirista. ¿Cómo vamos a votar por este porfirista? Pero resulta que todos los candidatos de una u otra manera están ligados al porfirismo. Pero Carlos Loyola está ligado por trayectoria política y por pertenencia económica a esos mismos círculos. Entonces, digamos, hoy le llamaríamos conflicto de interés. Y mira, no es casualidad que cuando, a lo mejor me estoy adelantando mucho, cuando llega el golpe de estado de Victoriano Huerta, asesinan al vicepresidente Pino Suárez y al presidente Madero, se impone en Querétaro el régimen de Chicarro, que es un general impuesto por el golpista Victoriano Huerta. Carlos M. Loyola, que es el gobernador en turno, el maderista, en lugar de ofenderse, de proclamar como lo hicieron otros estados de la República, me acuerdo perfecto que dijeron, no, este tipo es un usurpador, no lo reconocemos como presidente, lo que hace es ponérsele de rodillas al golpista, ¿no? Y claro, decir, ay, bienvenido, felicidades, sí, qué bien, ¿no? Que eso no lo salvó de que lo echaran y pusieran a Chicarro. Exacto. Pero fíjate qué desagradable, no sé qué adjetivo usar, pero qué deslealtad, ¿no? Y esto lo podemos echar todavía más para atrás. Desde que Madero convocó, digamos, la investigación comienza todo en 1909, cuando Madero ya tiene publicado su libro de la sucesión presidencial de 1910 y comienza algo novedoso para la política mexicana, que son las giras electorales. Entonces hace un recorrido por todo el país para darse a conocer, un recorrido que se pagó él. Es importante también esto. Entonces, cuando viene a Querétaro, elige una pésima fecha. El 22 de diciembre se para en Querétaro y quiere hacer su mitin antirreeleccionista el 23 de diciembre en la Alameda. No va ni un alma y lo deja para el siguiente día, el 24. Se presentan, dicen los testigos, alrededor de 300 personas, no muy interesadas, pero ahí están, sobre todo estudiantes del Colegio Civil. Hacen su mitin, logran fundar un club con ciertas personas, alrededor de 9 personas forman la mesa directiva y ahí queda el asunto maderista. Después estalla la revolución, empieza el conflicto en Chihuahua, firman los tratados de Ciudad Juárez y Porfirio Díaz renuncia y entonces se organizan las elecciones para que Madero salga electo. Y casa con el momento de las elecciones para la gubernatura de Querétaro. Ahí es donde va a participar Loyola. Pero como ya habían vivido la revolución de 1910, Loyola y el señor Juan N. Frías, que fue su contendiente en las elecciones, los dos firmaron una protesta en contra de de los eventos armados que se habían desprendido de la revolución de Madero, valiendo del anacronismo, diciendo, esas no son las maneras. No se vale hacer revueltas, así no es el cambio, etcétera. Pero una vez que triunfa la revolución maderista, ahora sí se presentan en la prensa y bajo sus clubes políticos como la opción maderista para este 1911 soy yo, Carlos Loyola.
o soy yo, Juan N. Frías, cuando en el pasado, cuando tenían que apoyar el movimiento, brillaron por su ausencia. Entonces, este oportunismo político, de acuerdo a lo que sucedía a nivel nacional, va a ser la norma a lo largo de toda la revolución, porque primero niega de Madero. Cuando Madero está en la presidencia, viva Madero. Y cuando matan a Madero y llega Huerta, felicitan a Huerta. Y como bien comenta, Huerta no confiaba en los civiles. Entonces le envía al general Chicarro con un ejército de las 3 armas, artillería, caballería e infantería, para ocupar Querétaro y nombrar a este militar como el gobernador. Ay, Felipe, desafortunadamente el tiempo se nos terminó, se nos fue como agua. Te agradecemos al historiador Felipe Mosterín Cantón, uno de los orgullos de nuestra Facultad de Filosofía. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio. A ti. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.